Después de años de negociaciones, la Unión Europea podría sellar un tratado de libre comercio con los 5 países latinoamericanos que conforman Mercosur. Al menos esa es la esperanza de Brasil, de Alemania y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Quieren aprovechar la cumbre del G20 en Río de Janeiro para acelerar las negociaciones. Pero el panorama es complejo. El borrador del acuerdo existe desde el año 2019 y aún no se ha aprobado. Por el contrario, la oposición al tratado ha crecido en suelo europeo, particularmente de parte de los agricultores y también de los gobiernos de Francia, Italia y Polonia, que se niegan a respaldar las negociaciones. Aquí les contamos. Los agricultores franceses se oponen de forma prácticamente unánime al acuerdo comercial con los países del Mercosur. La Unión Europea y Mercosur llegaron a un acuerdo inicial en 2019, pero nunca se cerró tras la oposición de los agricultores y de algunos gobiernos europeos. El acuerdo de libre comercio pretende impulsar el comercio entre el bloque europeo y los 5 países que integran Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Eliminaría gradualmente los derechos de aduana sobre el comercio entre ambos bloques. En 2021, la UE exportó a Mercosur mercancías por valor de 45.000 millones de euros. Funcionarios del gobierno francés dicen que permitiría la importación de 99.000 toneladas adicionales de carne de vacuno y 180.000 toneladas de aves de corral. Pero los agricultores franceses afirman que los exportadores sudamericanos tendrían una ventaja competitiva injusta. Las explotaciones son más grandes y los productos están menos sujetos a estrictas normas medioambientales y sanitarias que sus homólogos de la UE. Además, los salarios son más bajos que en Europa. Esto podría hacer bajar los precios a los agricultores europeos. Al final es como una competencia desleal. Nuestros productos están muy normalizados, muy controlados, muy vigilados y los productos de todo el mundo pueden llegar con normas de producción completamente diferentes. El gobierno francés, que se apresura a sofocar un creciente movimiento de protesta, también se opone al acuerdo. Ha instado a otros países de la UE a que se abstengan de firmarlo. Los analistas afirman que podría acelerar la deforestación de la selva amazónica hasta un 5% anual. El acuerdo ha unido a políticos, agricultores y ecologistas en un raro frente común opuesto a su ratificación. Además de las razones que ya veíamos en el informe, ¿por qué Europa está dividida frente al acuerdo comercial con Mercosur? ¿Quiénes ganarían y quiénes perderían con este tratado? Lo discutimos en el debate de France 24. Nuestros 2 invitados del día se conectan desde Montevideo. Está con nosotros Damián Rodríguez Díaz, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de integración regional y regionalismo. Además, él es docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay. Y también nos acompaña Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional, también en la Universidad de la República. Bienvenidos a ustedes dos y bienvenida también, por supuesto, toda nuestra audiencia. Pueden dejar sus comentarios sobre este tema en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24 y seguirnos también en @France24_ES y en mi cuenta personal @MariaClaguirre. Un saludo muy especial a quienes están escuchando este debate a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Damián Rodríguez, bienvenido al debate. Comencemos con el punto de partida. ¿Cuál es su postura frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? Bueno, buenas noches. Primero que nada, María Clara, muchas gracias a vos por la invitación y a toda la audiencia. Bueno, en realidad, quizás comenzar con algunas consideraciones. Vos justamente hoy al inicio mencionabas algo que es importante traerlo a la mesa y es que en el 2019, justamente a propósito de una cumbre también del G20 en Osaka, es donde justamente ambos bloques alcanzan lo que es el acuerdo de principio, ¿no? En un momento geopolítico o geoeconómico totalmente distinto al que estamos viviendo 5 años después. Este acuerdo está teniendo, bueno, algunos contratiempos, algunas idas y vueltas, producto en parte por, bueno, los cambios en lo que es la estructura de la economía política internacional, en el sistema internacional, perdón, y además los cambios políticos que, bueno, que afectan, digamos, las posturas tanto defensivas como ofensivas respecto al acuerdo. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora justamente de considerar posiciones a favor o en contra de esto, que tienen que ver un poco con las asimetrías de lo que se está justamente negociando, ¿no? Es decir, de esto de la canasta negociadora.
El acuerdo, además de ser justamente un intercambio de bienes, lo que tradicionalmente se le denomina esto del intercambio de vacas por autos, contempla algunos otros capítulos que han sido, digamos, cuestionados y contestados desde ambas regiones, ¿no? Pensemos que justamente el regreso del presidente Lula en Brasil hace un año, justamente, y su nueva política de reindustrialización de Brasil, llevó justamente a cuestionar lo que es el capítulo de compras públicas, de las compras gubernamentales, ¿no? Esto es una postura que históricamente los países del Mercosur habían justamente como puesto sobre la mesa, eso por un lado. Y la vieja demanda e intermitente demanda francesa respecto a los productos agrícolas, ¿no? Estamos hablando de que Mercosur es justamente competitivo con aquellos países que tienen una vocación económica productiva similar a las del Mercosur. Pensemos que dentro justamente de la Unión Europea hay una suerte de coalición agrícola ganadera liderada por Francia y secundida por otros países como es Italia, como es Polonia y como son aquellos países de Europa del Este que desde el 2007, desde el 2008 se han ido adhiriendo justamente a la Unión, ¿no? Y que son precisamente esos países quienes más reticencia han tenido frente al acuerdo. Y le agradezco, Damián, por problematizar un poco más esa pregunta tan simple que yo le hice de cuál era la postura. Usted, en efecto, habla un poco más allá de las visiones en contra y a favor. Nicolás, también le doy la bienvenida al debate de France 24. Sin embargo, regreso a esta pregunta simplista. ¿Cuál es su opinión frente al acuerdo? Bueno, a ver, estamos frente a un acuerdo que ha requerido de un largo tejido negociador, ¿no? Una negociación que se lanza en 1999, que luego se ve paralizada entre 2004 y 2010. A partir de 2010 tenemos un relanzamiento, pero sin demasiados avances, sin demasiadas concreciones, y recién a partir de 2016, entre 2016 y 2019, se da el proceso más intenso negociador que desemboca en lo que Damián refería como el acuerdo en principio de ese año. Entonces, bueno, en la medida que estamos frente a un instrumento que ha tardado más de 20 años en alcanzarse un acuerdo en principio, bueno, evidentemente hay dinámicas de economía política complejas que hacen que no sea fácil alcanzar un entendimiento. Tras el acuerdo en principio de 2019, las principales reticencias se han ubicado en Europa, ¿verdad? Tuvimos durante un tiempo un frente en común, una coalición compuesta por agricultores por un lado y por activistas medioambientales por el otro. Lo cierto es que a partir de la renegociación que tuvo lugar entre ambos bloques durante el año pasado, que culminó a inicios de este año, bueno, hay algunas aristas que se han limado, se han encontrado nuevos entendimientos. Por un lado, Mercosur ha ofrecido algunos resguardos adicionales en materia ambiental. Por el otro, Europa ha concedido algunas demandas, en particular del gobierno de Brasil, como bien notaba Damián, respecto al capítulo de compras gubernamentales, que el gobierno Lula, el gobierno actual, no acordaba con las concesiones realizadas por su predecesor, el gobierno Bolsonaro. Lo cierto es que, bueno, esas dinámicas, esas demandas se han concretado en un acuerdo, una nueva versión de un acuerdo que se ha, en cierto modo, anunciado a inicios de 2024, pero que de vuelta se ha enfrentado con la oposición más tradicional que el acuerdo enfrenta en Europa, en particular de los sectores agrícolas de los países con comunidades agrícolas más fuertes, lideradas por Francia, pero bueno, también tenemos, como decíamos, el caso de Polonia, aparentemente Italia, un socio tradicionalmente no tan opuesto a esta negociación, ahora parecería que se suma a esta coalición opuesta por motivos básicamente distributivos que impactan en el sector agrícola. Y si combinamos la oposición de Francia con Italia, con Polonia, más algunos otros países más chicos, estos podrían alcanzar lo que en Europa se conoce como una minoría de bloqueo. Es decir, que incluso en el escenario de que se dividiera el pilar comercial del acuerdo del resto de los capítulos que requieren de la aprobación de todos los parlamentos nacionales, incluso enfocándonos solo en el pilar comercial, bueno, podríamos llegar a tener una minoría de bloqueo en Europa que inhiba la concreción de este instrumento que, como decíamos, lleva muchas décadas negociando. Por lo cual, bueno, estamos frente a un panorama complejo y que veremos cuál es su resolución en este próximo mes, ¿verdad? Que es donde se va a estar definiendo un poco, una vez más, la suerte del acuerdo.
Usted mencionaba las compras gubernamentales y es que si este acuerdo se llegara a firmar, incluiría dichas compras y también mayores beneficios económicos para transar bienes y servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, les propongo que comencemos por ese punto que usted menciona, Nicolás, de la oposición tradicional, refiriéndose a los agricultores europeos. Damián, los agricultores europeos temen que con la importación por parte de estos países de Mercosur, de, por ejemplo, carne o etanol o carne de aves de corral, ellos puedan perder. Su argumento es que en América Latina hay menos derechos laborales que los que tienen que cumplir en la Unión Europea y por ende los productos europeos son más costosos de producir que los latinoamericanos y temen ante una competencia desleal. ¿Usted cree que tienen la razón? Bueno, en realidad, a ver, hay varias quizás aristas o algunos matices respecto a esa afirmación. Yo tendría que decir que, bueno, que en realidad es cierto que lo que es la agricultura francesa ha estado justamente protegida detrás de lo que es la PAC, ¿no? La política de agricultura común de la Unión Europea. Es una política además que recibe muchísima subvención justamente de la Comisión de la Unión Europea. Y esto ha sido, como mencionaba Nicolás más temprano, ya desde los inicios de las negociaciones de este acuerdo, ya por el año 94, 95, 99, en esas distintas etapas que tuvo ese inicio en las negociaciones, ha estado justamente presente la idea justamente de distintos estándares de calidad entre la producción agrícola de ambas regiones, ¿no? Un poco hoy al inicio justamente se veía, bueno, una de las declaraciones justamente de una sindicalista agricultora que decía a propósito de, bueno, esto generaría una competencia desleal a propósito de las diferencias a las condiciones fitosanitarias de los productos justamente de un lado, que de un lado y del otro. Yo creo que, bueno, hay reclamos que son legítimos. Yo creo que eso no se puede justamente, no se puede como, está justamente sobre la mesa, ¿no? Es un reclamo legítimo de productores justamente que, ven en la producción agrícola del otro lado, bueno, algunas desventajas en cuanto a términos de producción, pero bueno, es cierto que desde el 2019 y hasta ahora, y justamente en los últimos 2 años, los equipos negociadores han tendido justamente a ofrecer a ambas partes el cumplimiento justamente de los estándares, no solo en términos de productos agrícolas, sino también como justamente en otros productos que tienen que ver justamente con derivados de esa actividad productiva. Hay algunas, de todas maneras, hay algunas cuestiones también interesantes relacionadas a este punto, y es que justamente del lado mercosuriano se ve justamente cómo en realidad se utiliza justamente esta justificación o este reclamo de los sindicatos agrícolas ganaderos, que tiene obviamente una fuerte resonancia en lo que es el gobierno francés, cómo se ve una suerte de, un proteccionismo encubierto, cómo se utilizan la agenda, las exigencias medioambientales o de calidad de los productos agrícolas, justamente como una especie de falacia proteccionista sobre la justificación de este acuerdo. Y quiero preguntarle a Nicolás sobre estos dos puntos que usted menciona, y es, ¿sí puede haber una diferencia en las condiciones fitosanitarias de los productos agrícolas de Mercosur en comparación con los de la Unión Europea? Pero detrás también usted dice que puede haber un proteccionismo encubierto. Nicolás, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación y cuáles son esas diferencias fitosanitarias de los productos? A ver, yo creo que para entender estas dinámicas tenemos que introducir un elemento previo, que es que todos los acuerdos comerciales, los acuerdos que liberalizan el comercio, generan ganadores y perdedores en términos distributivos. Los países, en un escenario de ausencia de barreras al comercio, tienden a especializarse en aquellos bienes que se producen con los factores relativamente más abundantes en su economía, y los productores de aquellos bienes que utilizan factores menos abundantes tienden, por el contrario, a verse perjudicados. Claramente, los países de Mercosur tienen una dotación de factores productivos relacionados con la tierra, productos agrícolas y también minerales,
que les otorgan una ventaja frente a la producción agrícola europea. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en otros sectores de la economía, como por ejemplo distintas ramas de la industria, sobre todo aquellas intensivas en capital, en donde la mayor dotación de capital en Europa hace que los productos industriales europeos sean más competitivos que los de Mercosur y por lo tanto allí los afectados negativamente por el comercio seguramente sean, al menos en términos distributivos, los productores industriales de los países de Mercosur, sobre todo de Brasil y de Argentina, que tienen los entramados productivos más extendidos. Entonces la oposición agrícola europea hay que entenderla en primer lugar desde este lente, ¿no? Desde el lente de que, bueno, en términos distributivos serían perjudicados por una apertura comercial porque los productos de Mercosur son más competitivos. Si esto tiene que ver con diferentes estándares o no, bueno, puede haber algunos elementos relacionados con eso, pero también tenemos que tener en cuenta que la producción europea se beneficia de un conjunto de subsidios bastante extendidos, algunos de ellos asociados a distintos desempeños en materia de estándares o incluso en materia ambiental, que hacen que, bueno, que haya un reaseguro allí frente a la competencia de otros países que tal vez tengan distintos estándares o distintas prácticas productivas, pero que no tienen este estímulo financiero adicional. Yo creo que en el fondo se trata de tensiones lógicas asociadas a las dinámicas de ganadores y perdedores que tienen los acuerdos comerciales, y bueno, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no escapa, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso del comercio entre ambos bloques es lo que llamamos un comercio interindustrial, es decir, Europa exporta en buena medida a Mercosur bienes intensivos en capital y Mercosur exporta a Europa bienes intensivos en el uso de la tierra. Por lo tanto, los productores afectados negativamente por esas dinámicas van a tender a oponerse. Justamente quería señalar y enfatizar en esto último que usted menciona, y es las fortalezas que tiene Mercosur y la Unión Europea. Usted ya lo dijo, Mercosur tiene productos, sobre todo más fuertes, que tienen que ver con la tierra, concretamente la carne de aves de corral, etcétera, mientras que los europeos llegarían a Mercosur con una reducción o incluso eliminación de aranceles para productos como automóviles, piezas de vehículos, productos químicos, entre otros. Damián, usted, relacionando con esto que decía Nicolás de hay perdedores y hay ganadores de manera natural en cualquier tratado comercial, usted decía que ha habido una serie de negociaciones para intentar equilibrar ese balance. ¿Qué se ha negociado para que queden contentos tanto los europeos como los latinoamericanos? Bueno, un poco quizás reafirmando esto que comentaba Nicolás respecto a cuando hablamos de ganadores y perdedores en un acuerdo, que es algo, bueno, que forma parte de las negociaciones y que en definitiva no es privativo únicamente de estas negociaciones. Nicolás mencionaba esto de, bueno, en qué ventajas comparativas se desarrollan ambas regiones, ¿no? Y se mencionaba que, bueno, que Mercosur, bueno, tiene una especialización, productiva basada justamente en la actividad agrícola ganadera y por contraste en la Unión Europea, justamente en productos industriales. Acá me parece que es importante quizás ver esto de los ganadores perdedores y de las fortalezas para ambas regiones de manera como doblegada. Y esto es, hoy en día el mayor interés justamente de que este acuerdo llegue a su fin, por así decirlo, es decir, que se cierren las negociaciones, es justamente Alemania, ¿no? Alemania en este momento está justamente interesada en poder exportar una de sus principales ventajas justamente comparativas que tiene que ver con el desarrollo de la industria automovilística, ¿no? Algo que está siendo bastante, digamos, como defendido por parte justamente del resto de industrias justamente que rodean a lo que es la producción automovilística alemana. Eso por un lado. Del lado del Mercosur, eso está siendo bastante también como cuestionado porque, bueno, Brasil está intentando generar también una transición y una transformación de esa industria automovilística con el objetivo justamente de poder ser, un país competitivo en esto de lo que se da a llamar como una transición hacia la electromovilidad. Pensemos, además, que los equipos negociadores actualmente, o por lo menos por lo que se sabe, es que se están intentando justamente realizar alguna serie de concesiones porque Brasil tiene mucho interés justamente en poder
generar y ganar posición en lo que es el segmento de los nuevos vehículos eléctricos. Eso por un lado. Después mencionábamos justamente el capítulo de, bueno, de compras gubernamentales o compras públicas, que a Brasil también le interesa mucho. Y bueno, por el lado europeo, volviendo un poco al inicio de esta intervención, también es interesante ver cómo el eje Berlín-París está en este momento en un conflicto. Hay un desencuentro respecto a lo que es la postura de este acuerdo, ¿no? Una Alemania que está queriendo justamente llegar al final de las negociaciones. Brasil también ha dicho que, bueno, que acompaña la postura alemana, y la reticencia viene justamente de Francia, ¿no? Y bueno, de estos países que acompañarían un poco la postura francesa, siguiendo un poco la idea de que, bueno, de que son aquellos países o aquellos sectores que se ven perjudicados justamente por la liberalización comercial que implicaría justamente, bueno, el cierre y el final de las negociaciones de este acuerdo, ¿verdad? Claro, y como usted bien lo dice, los agricultores franceses se verían afectados mientras que los productores de automóviles alemanes quisieran firmar ese acuerdo, y precisamente por eso se ve esa oposición francesa y esa fuerza alemana para que sí se firme el acuerdo. Y como usted muy bien lo explicó, Damián, Brasil por el otro lado quiere vehículos eléctricos y por eso también está impulsando, incluso Lula desde que asumió la presidencia rotatoria del Mercosur, dijo que este acuerdo era una prioridad para el bloque. Nicolás, quiero preguntarle, a propósito de estos encuentros políticos de los gobiernos europeos, ¿qué tan posible es que se logre el acuerdo? Usted hablaba antes de una minoría de bloque y del otro lado existe otro término que es la mayoría cualificada, en la que 15 de los 27 países, si esos 15 aprueban la firma del acuerdo, el acuerdo se da, independientemente de que siga 8 estados en oposición a ellos. ¿Usted cree que finalmente qué puede pesar más, esta mayoría cualificada o esta minoría de bloque? A ver, la pregunta es bien pertinente, y acá creo que tenemos que diferenciar primero dos escenarios. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, tal como ha sido negociado, es lo que en Europa se considera un acuerdo mixto, es decir, que es un acuerdo que incluye competencias comunitarias, exclusivas del resorte de la Unión Europea, y competencias que abarcan a cada uno de los estados nacionales. Entonces, para que el acuerdo en su conjunto entre en vigor, se requeriría de la aprobación por parte del Consejo Europeo por unanimidad y de cada uno de los estados nacionales, incluyendo la ratificación parlamentaria en dichos estados. Ese escenario es extremadamente improbable, incluso lo podríamos descartar. En la medida que ese escenario no tiene viabilidad política, una alternativa que se está manejando es la división del capítulo comercial o pilar comercial del acuerdo del resto de sus componentes. ¿Por qué? Porque el pilar comercial sí es una competencia exclusiva de la Unión Europea a nivel comunitario. Para que el acuerdo, para que el pilar comercial se ratifique y termine entrando en vigor, se requiere, bueno, que la Comisión finalice las negociaciones, que se apruebe por una mayoría calificada en el Consejo Europeo y también por el Parlamento Europeo, con una mayoría de europarlamentarios. Ahora bien, esta mayoría calificada en el Consejo Europeo, que son los estados nacionales, que tú bien mencionabas, puede ser bloqueada por una minoría. Esa minoría debe componerse de estados que representen al menos el 35% del total de la población europea, que sean al menos 4 estados. Entonces, lo que Francia en particular, que está liderando esta oposición a la aprobación únicamente del pilar comercial, está buscando es conseguir socios en esta iniciativa. Sabemos que algunos países tradicionalmente escépticos al acuerdo lo podrían acompañar. Pensemos, por ejemplo, el caso de Polonia, pensemos también, por ejemplo, el caso de Irlanda, dos países con fuertes comunidades agrícolas al interior y con fuerte influencia de estas comunidades agrícolas en sus sistemas políticos, e incluso podríamos incluir allí el caso de Austria. Ahora bien, estos actores por sí mismos no alcanzan esta minoría de bloqueo que podría sobrepasar a la mayoría cualificada que tú mencionabas. Entonces ahí el rol de Italia pasa a ser fundamental, porque Italia, que ha sido un actor que tradicionalmente no ha tenido una voz opuesta, o al menos una voz de oposición muy firme a este instrumento, bueno, ahora en las últimas semanas hemos conocido que en particular el ministro de Agricultura italiano ha expresado sus reservas y la posibilidad de sumarse a Francia en este eje opositor.
Si ese fuera el caso, bueno, incluso frente a la posibilidad de dividir el acuerdo y procurar únicamente la aprobación del pilar comercial, la oposición combinada de Francia, Italia, Polonia y algunos países más pequeños en términos de tamaño, como Irlanda, Austria y algún otro, podrían llegar a configurar esta minoría de bloqueo que inhiba incluso la aprobación únicamente del pilar comercial. Damián, y quiero que pongamos la mirada ahora del lado latinoamericano, porque aquí también las diferencias políticas han hecho impacto y mella en esa negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Cuéntenos ahora cómo está el panorama con Lula a la cabeza de Brasil y Javier Milei a la cabeza de Argentina, que como ustedes dos han dicho, son los dos países que representan el mayor porcentaje del PIB dentro del Mercosur. Damián, adelante. Bueno, ahí justamente quizás como mirando un poco el panorama mercosuriano y justamente atendiendo lo que han sido estos 5 años desde el alcance del acuerdo en principio en 2019 hasta el momento. Bueno, yo creo que justamente los cambios gubernamentales, tanto del lado brasilero como del lado argentino, han sido un factor que explican un poco los avances y retrocesos de las negociaciones respecto a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pensemos que en su momento, luego del alcanzado el acuerdo en principio en 2019, hubo un primer enfrentamiento entre Francia y entre las posturas del expresidente Jair Bolsonaro de Brasil a propósito de lo que es un negacionismo con el cambio climático y lo que fue en su momento el incendio justamente en la Amazonía, hecho que bueno, fue bastante contestado desde el lado brasilero, acusando incluso al presidente Macron justamente de querer intervenir en la soberanía brasilera. Incluso recordarán aquella cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, justamente donde un Macron bastante justamente enojado con la postura y con las acusaciones de Brasil, pidiendo justamente en ese momento, bueno, a la presidenta de la Comisión Europea la parálisis de las negociaciones, ¿no? Es decir, bueno, es inadmisible poder seguir con las negociaciones cuando hay un país del otro lado tan importante como Brasil que primero no quiere, bueno, niega lo que es, la agenda de cambio climático, pero además está totalmente en desacuerdo con lo que es la agenda, de París, la agenda contra el cambio climático, el Acuerdo de París de 2015, ¿no? Eso, cambió en parte justamente con el retorno justamente de Lula a Brasil y aquellas primeras, manifestaciones de querer volver hacia cierto multilateralismo por parte de Brasil de la mano de Lula. Recordemos que cuando el presidente Lula gana, todavía siendo el presidente electo, pero no en Asunción, viaja a la COP27, se reúne con Macron y justamente, relanzan un poco la alianza estratégica de Brasil-Francia y un poco, allá en el camino como para poder retomar algunas negociaciones, pero justamente, unos meses después, inició el inicio electoral en Argentina, ya se vaticinaba un poco que las presidenciales iban a ser totalmente desfavorables en lo que en ese momento era el oficialismo, el no, de Alberto Fernández, y justamente lo que se sabía era que un Javier Milei con posturas, totalmente, antiglobalistas, eso se podría matizar, pero sí es cierto, con posturas bastante similares a lo que eran, la idea justamente de una impugnación a lo que es el sistema multilateral y un negacionismo a lo que es la agenda sobre cambio climático. Esto me parece que es pertinente porque esto es lo que se está debatiendo en este momento en la cumbre del G20, ¿sí? Y ha sido en parte uno de las exigencias que se piden desde el lado europeo, ¿no? Esta idea de un acuerdo, una adenda adicional que comprometa a los países de ambos bloques a cumplir con aquella agenda que mencionaba al inicio de París del 2015. Tengamos en cuenta que una de las estrategias de Macron en las semanas previas a la cumbre justamente del G20 en Río de Janeiro fue una gira por América Latina,
a propósito de una visita a Javier Milei, un Javier Milei que además manifiesta, no está conforme con el estado actual de las negociaciones, pero es un Javier Milei que además es bastante crítico e impugna mucho el estado actual de Mercosur. No nos olvidemos que justamente en los últimos años Mercosur ha estado sujeto a distintas demandas de sus socios, de sus estados partes, respecto a lo que implica la flexibilización del bloque, ¿no? De un lado y del otro, tanto Brasil en su momento como Argentina, y también demanda uruguaya respecto a lo que es la flexibilización y de la decisión 3200, que es justamente lo que habilitaría que los estados partes de Mercosur negocien de manera unilateral acuerdos, por ejemplo, de libre comercio. Esto en realidad fue visto con preocupación por parte de la Unión Europea, porque es cierto que justamente que la negociación, este tipo de negociación que estamos justamente debatiendo, es una negociación de grupos regionales, ¿no? Y Nicolás, ¿cuál es su postura frente a las posiciones que han tomado Argentina y Brasil, sobre todo con los últimos gobiernos? Bueno, a ver, hoy en día en Mercosur existe una suerte de consenso respecto a el pilar comercial del acuerdo. Si uno traza la historia de la negociación en Mercosur, uno puede encontrar que en distintas etapas gobiernos de Argentina en su momento, también de Brasil, también compartían un escepticismo respecto a la viabilidad o a la pertinencia de formar un acuerdo con Europa. Lo cierto es que algunos cambios políticos y económicos han ido limando esa oposición. En particular, un elemento central es el giro en la posición de la industria de Brasil, que es uno de los principales, como decíamos hoy, potenciales perdedores en términos distributivos al interior del Mercosur, y que sin embargo a partir de mediados de la década de 2010 ha comenzado a apoyar el acuerdo. El gobierno Bolsonaro, como bien decía Damián, por un lado apoyaba el pilar comercial, pero su agenda de rechazo al multilateralismo o a las cuestiones relacionadas con la gobernanza medioambiental hicieron que el acuerdo se pusiera en jaque, y en la medida que arriba el gobierno Lula y que la agenda ambiental vuelve a estar en cierta medida más contemplada en su agenda de políticas públicas, esto viabiliza la negociación. El gobierno Lula sí traía algunas demandas para poner en la mesa con Europa a cambio de estos mayores compromisos en materia ambiental, pero aparentemente allí tendríamos una suerte de acuerdo. Combinado con los gobiernos de los países más pequeños, de Uruguay y de Paraguay, que han sido históricamente favorables a esta negociación, y con el gobierno argentino, que en el pilar comercial también está a favor del instrumento, uno podría decir que hay un consenso en ese plano. Ahora bien, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que el presidente argentino actual, Javier Milei, trae toda una agenda de rechazo a las instituciones multilaterales, como mencionaba Damián, en particular a los compromisos medioambientales, que nuevamente, si bien no hacen estrictamente al pilar comercial, podrían generar un ruido en Europa, un ruido similar al que en su momento causaron las posiciones de Jair Bolsonaro. Entonces, bueno, ese tipo de agenda, no estrictamente comercial, el gobierno de Javier Milei es un gobierno que viene con un fuerte discurso aperturista, liberal, incluso un discurso que tiene muchos elementos propios de lo que fue la década del 90, ¿no? Para tratar de acercar a los oyentes a un poco a su cosmovisión, pero aunque en ese plano tenga una posición aperturista, bueno, estos otros elementos de rechazo al multilateralismo y en particular a la agenda ambiental pueden poner un ruido adicional a una negociación ya de por sí compleja. Damián, y para concluir nuestro programa de manera muy general y con los elementos que ustedes ya han puesto sobre la mesa, ¿cree que se está alcanzando ese momentum político para lograr el acuerdo o todavía estamos lejos de eso? Bueno, yo creo que hay que esperar. Esto es una especie como de déjà vu. El año pasado, a esta altura, en el marco justamente de la cumbre de Mercosur, también se había anunciado un posible cierre de las negociaciones, y eso efectivamente no ocurrió, justamente por algunos factores muy similares a lo que están hoy sobre la mesa. Justamente la posición refractaria de Francia respecto a este acuerdo, las grandes movilizaciones justamente que genera Francia en torno a esto. Yo veo muy difícil, más allá justamente de como mencionaba Nicolás, esta idea justamente de que Alemania fue la que presenta esta idea del split, ¿no? De una especie de
de ratificación del acuerdo en distintas partes. Yo ahí pienso y digo, bueno, ¿qué problemática puede hacer que la Comisión Europea cierre unas negociaciones sin Francia a la mesa, ¿no? Claro, aquí lo voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y quiero escuchar también la posición final de Nicolás. ¿Estamos cerca o lejos de un acuerdo? Bueno, comparto que sería realmente un evento sin precedentes que la Comisión Europea avance con un acuerdo con implicaciones tan grandes sin contar con el aval de uno de los principales actores de la integración europea, ¿no? Volviendo a esta idea del eje París-Berlín, y que por lo general los proyectos europeos de mayor alcance tienen como trasfondo político una convergencia entre Francia y Alemania, bueno, estaríamos en un nuevo terreno, en un nuevo escenario, si este fuera el caso. Tenemos impulsos geopolíticos que hacen que la Comisión Europea ponga esto con un foco muy fuerte arriba de la mesa, pero de vuelta, soy escéptico respecto a la posibilidad de un avance sin el aval de un socio tan importante como es Francia. Ya veremos entonces si este eje sigue roto o si llegan a una conciliación. Damián Rodríguez y Nicolás Posse, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Este programa fue producido por mujeres, por Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.